Pues sin más preámbulo, doy inicio a este seminario. Muchas gracias, Guillermo, y pues te cedo la palabra. Gracias, Ceci. Pues nuevamente vamos a hablar de este tema que es el populismo de América Latina. Y bueno, hay que mencionar algunos antecedentes importantes. Eh, durante el siglo XX, durante este periodo, digamos, después de la Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial, principalmente en la década de los 20, 30, las élites globales en Nueva York, en Londres, en Berlín, en Moscú, formulaban tres grandes relatos que pretendían de alguna manera explicar y predecir el futuro del mundo. Se hablaba de tres grandes corrientes: el relato fascista, el relato comunista y el relato liberal. O sea, digamos, las tres historias que se contaban en el momento, ¿no? El fascismo, representado principalmente pues, por Adolfo Hitler, por el propio Mussolini, pues, se convirtieron de alguna manera en los promotores de la Segunda Guerra Mundial. Pero después de la Segunda Guerra Mundial, a consecuencia de esta, pues, se acaba el relato fascista, y en el mundo vamos a encontrar dos tipos de sopas, que son los que le van a dar de alguna manera el sabor a lo que se conoce como la Guerra Fría, que va a ser de la década de los 40 a la década de los 80 del siglo XX, donde se convierte el mundo prácticamente en dos tipos de visiones: o la visión comunista o la visión liberal. Occidente contra Oriente, representaban dos potencias económicas: el caso de Estados Unidos, el caso de la URSS. Precisamente Ernest Geller, en algunos de sus escritos, habla precisamente de cómo una característica específica del fascismo era una gran inyección del nacionalismo. Nacionalismo que se va de alguna manera creciendo de manera fuerte después de la Primera Guerra Mundial. Es lo que va a provocar en gran parte ese sentido. Al finalizar el siglo XX, parecía que las grandes batallas ideológicas entre el fascismo y el comunismo y el propio liberalismo daban como resultado una victoria abrumadora del propio capitalismo, y un capitalismo liberal, el liberalismo. El mantra del momento proponía, estamos hablando de finales del siglo XX, proponer los derechos humanos, conceder el voto a todo el mundo, establecer mercados libres y permitir que individuos, ideas y bienes se fueran moviendo por todo el planeta con mayor facilidad posible. Lo que conocemos como la globalización. Este sentido en el que se rompían las fronteras físicas para llegar a un sentido en el que pudiéramos tener eh, un encuentro directo del mundo. El libre mercado vuelve a establecerse y se marca este modelo neoliberal. Según este planteamiento, esta panacea liberal, si continuamos liberalizando y globalizando nuestros sistemas políticos y económicos, se iba a generar de forma automática paz y prosperidad para todos. Esa fue, digamos, la conclusión que se va dando con, dice, a ver, se tomó el muro de Berlín, el mundo se va a hacer ya demócrata, liberal, entonces, por lo tanto, todo se va a liberar si el sistema económico político en general es la democracia. Ya si implementamos la democracia en Oriente, en cualquier lado, ya la hicimos, ya estamos del otro lado. Sin embargo, hay algo que es importante mencionar, y es que la historia no es lineal, la historia no es tan simple, y la propia historia nos ha ido deparando grandes sorpresas a través de los tiempos, y precisamente, ¿qué fue lo que fue generando en gran parte esta globalización, este capitalismo salvaje? Pues fue dándole cimiento, le fue dando elementos a el populismo. Y decía claramente Ernesto Gardner, que el populismo es un fantasma que se cierne sobre el mundo. Una respuesta democrática antiliberal al liberalismo antidemocrático. Suena contradictorio, pero así es. ¿Cómo podemos nosotros, que sean en su dinámica, esa respuesta democrática antiliberal, pues, haciendo un liberalismo antidemocrático? Voy a ir explicándolo poco a poco. Una manera de gestionar las políticas públicas en función de la cual el Poder Ejecutivo distribuye bienes o servicios de manera excesiva y demagógica a los sectores populares
para lograr apoyo y éxitos electorales inmediatos, aun cuando sabe que esta política no es sustentable en el mediano plazo. Es una de las definiciones del populismo. Es decir, la utilización de las políticas públicas, hay una figura carismática que distribuye esos bienes y servicios de manera excesiva, demagógica, es decir, con una cierta narrativa, y se la va dando principalmente a un sector popular. ¿Para qué? Para seguir manteniéndose en el poder. Un movimiento político expresa también un tipo esencial de coalición de clase entre una base de tipo obrero industrial y un líder o una dirigencia proveniente de la élite o de las clases medias altas. Para ir un poco explicando más a detalle esta dinámica propia del populismo, podremos decir que existe un consenso mínimo acerca de la propia definición. Se dice que es un modo específico de competir y ejercer el poder que no depende de una determinada clase de coalición social y que no está condicionada a llevar adelante un tipo único de política económica. Es decir, una manera de construir poder político que puede ponerse al servicio de diversos programas ideológicos. Ojo, el populismo no es exclusivo de las izquierdas. Hoy en día hemos visto lo que se llama la alternativa de derecha, populismos como el de Bolsonaro o como el del propio Trump. ¿Por qué funciona el populismo? Bueno, pues porque normalmente el populismo aparece cuando se da una gran crisis, principalmente económica y social, durante algunos gobiernos. Y entonces llegan a tener resultados desastrosos para los países en términos de economía, ¿no? De política, de paz social, incluso libertad, y entonces se les tacha de irracionales. Y entonces lo que empiezan a hacer ellos en su narrativa, su mensaje es polarizar a la sociedad. Polarizando a la sociedad, hacen ellos que la sociedad termine dividida, y lo que saben hacer muy bien los populismos actuales es que ganan elecciones. Así, sí utilizan la vía democrática. En el pasado se daba un golpe de Estado y se acabó. No, sino que los populismos lo que hacen es encontrar esas dificultades de las crisis de esos gobiernos que están en funciones, gobiernos de la democracia liberal, eh, ante las crisis, ante el desastre que hay, ellos señalan a los políticos, algunos los consideran como loquitos, pero van polarizando la sociedad y van ganando simpatías, y conforme se van radicalizando y los resultados de los gobiernos siguen estando peor, bueno, pues ellos entonces se convierten en figuras importantes y sus gobiernos suelen ser muy resilientes, aguantan muchas de las propias dinámicas del poder. Y bueno, ante esto, una pregunta, una posible clave del discurso populista. Se propone que el populismo es un fenómeno construido principalmente por su discurso. Un discurso que puede utilizar distintas formas. El análisis del discurso de los líderes populistas nos va a arrojar un dato. En todos los casos, usan un mismo tipo de discurso y un mismo género narrativo, que manejan con fluidez, el mito. Y aquí es donde voy a esta parte. Recordemos que los mitos son narraciones, como los cuentos populares o las leyendas. Pero a diferencia de los cuentos populares, los mitos relatan como verdad, como algo que sucedió efectivamente. Los mitos políticos cuentan el origen de una comunidad, de un pueblo, cómo se formó, bajo qué circunstancias y quiénes lo hicieron posible. Este tipo de mito es una clase de discurso que resulta central para la política desde su inicio. En esa narrativa del populismo, siempre se cuentan historias en donde hay héroes y villanos. Los villanos suelen ser las clases altas, suelen ser los que tienen el control del poder y de los poderes fácticos de facto, es decir, los dueños de principalmente el recurso económico. Y el héroe suele ser alguien que sufre en su historia, que viene de una clase, la mayoría de las veces una clase media, media baja, que es una demostración de una cultura del esfuerzo, que tiene un gran carisma y que va contando su historia. Y en su historia, él puede decir que le robaron una elección. Él en su camino puede decir que los que están en el poder son una mafia y que le han ido poniendo obstáculos para poder él desarrollarse. A esto también podemos nosotros mencionar que tenemos
eh, dentro de este mito populista, los efectos políticos que llega a tener. Su finalidad no es puramente expresiva o literaria, sino práctica. No toca una simple parte teórica. Busca movilizar, identifica un adversario, esboza y hace legítimas posibles cursos de acción. Su objetivo no es ficcional, sino político. Su narración pretende movilizar un colectivo hacia una acción política práctica. El éxito de los populistas es que llaman constantemente a la acción y entonces la gente se siente parte de un movimiento, se siente parte de algo y el sentido de pertenencia los hace fuertes. Requiere también de una constante ida y vuelta de palabras y sentidos. Los líderes se la pasan perorando porque deben mantener vivo el apoyo. Entonces van encontrando esos enemigos o van encontrando esos villanos o van encontrando ciertas soluciones a ciertas cosas. Eso sí, siempre van a encontrar un lazo carismático entre el líder y los seguidores. Va a construir explicaciones simples y convincentes de un mundo en crisis, en el que normalmente ellos no son los responsables, sino que son los responsables todos los que estuvieron antes que ellos. Construyen esta explicación con cuestiones muy básicas. ¿Cómo vamos a acabar con la delincuencia? Abrazos, no balazos. Así es un poco como se funciona el líder populista. Además, delimitan qué sectores y qué personas pertenecen a nosotros. Eso es importantísimo. En la narrativa siempre hay los héroes que son los líderes carismáticos, populistas, hacen sentir a la comunidad, a una parte de la comunidad, no toda, un ente. Y por eso utilizan el término el pueblo bueno, nosotros, y al cual ellos tienen una contraparte, que son ellos. Divide pueblo de élite, eso también es otra cosa, separa. Ni pueblo ni élite son entidades objetivas, sino colectivos imaginados y discursivamente construidos y por su efecto político verdaderos. Entonces están la margen del poder, están los conservadores, los fifís, y de otro lado están los chairos, y están los fanáticos, los amblovers, los chavistas, los edistas, etc. Ahora, dentro del mito populista, un mito populista busca lograr tres objetivos básicos. Explicar quién forma parte del pueblo, de nosotros, ¿sí? ¿Quién va a ser parte de esa colectividad? ¿Quiénes van a ser? Los que sufren, los que han sido desplazados por la globalización, los que se quedan sin trabajo, los rechazados de las escuelas, especialmente las escuelas oficiales. Y entonces trata de explicar quién es el villano que le ha hecho un daño a ese nosotros. Entonces, en el populismo dicen, la causante de lo que estamos viviendo es los empresarios y su modelo neoliberal. Son los malos de la historia. Ellos son los ellos. Todos los que hemos sufrido, los que hemos sido víctimas de la globalización, nos convertimos en el nosotros. Y lo principal, justifican por qué el pueblo necesita entonces de un líder, que es de ellos mismos, de nosotros, para reparar el daño sufrido por ellos y encarar la lucha épica y lograr finalmente su redención. Como buena novela, tiene que haber el sufrimiento del mártir, del héroe. El héroe sufre, le pegan de repente, no lo dejan hacer ciertas cosas, lo persiguen, etcétera. Va de alguna manera quedándose ahí con mayor fuerza el mito del personaje. Los mitos populistas son políticos porque son operativos. Ese es otro punto importante. Una vez que se ha designado a un otro y se ha explicado por qué y cómo está actuando contra nosotros, es más sencillo legitimar políticas que recorten su propio. ¿Por qué es exitoso y por qué es visible? Porque yo lo que digo es, le voy a quitar dinero a estos empresarios o a estos miembros de la sociedad, se la voy a dar a los pobres en programas sociales. Pues esos corruptos ya no van a robar, les vamos a quitar el dinero. Acuérdense, aquí en México hay un instituto para robar, un instituto para regresarle al pueblo robado, ¿no? Fíjense hasta la narrativa. Entonces, busca de alguna manera hacer una acción en la que se vea muy visible
que el populista está haciendo su papel. Y ojo, no son simplemente cuentos, están anclados en situaciones reales, están vinculadas con demandas de actores sociales que experimentan o creen experimentar injusticia. Entonces, sufren porque han sido, les han perdido el empleo, los han criticado, los han, etcétera. Entonces, eh, 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 ellos se sienten que son parte de una injusticia. Porque aparte, un efecto del capitalismo salvaje es que sí, las clases sociales se separan porque los ricos se hicieron más ricos y los pobres se hicieron más pobres. Entonces, se busca movilizar el apoyo activo de los otros al alertar sobre el carácter épico de la lucha por la redención. Incluso hasta le da un gran sentimentalismo a todo esto. Eso es un poco para la definición del populismo. Pasemos al tema de América Latina. América Latina, como región, pues tiene muchas cosas que culturalmente nos unen. El aspecto del idioma, el aspecto de la religión católica, ciertas idiosincrasias que están ahí incrustadas en nuestra propia dinámica. A mí me sorprende mucho esta carta de Simón Bolívar al general Juan José Flores, allá en 1830. Dice, durante la primera parte de la carta, dice, sabe que yo he mandado 20 años y de ellos no he sacado más que pocos resultados ciertos. Uno, de sus conclusiones, es América es ingobernable para nosotros. Dos, el que sirve a una revolución hará en el mar. Tres, la única cosa que se puede hacer en América es emigrar. Cuarto, este país caerá infaliblemente en manos de una multitud desenfrenada para después pasar a tiranuelos casi imperceptibles de todos los colores y razas. Cinco, devorados por todos los crímenes extinguidos por la ferocidad, los europeos no se dignarán a conquistarnos. Si fuera posible que una parte del mundo volviera al caos primitivo, ese sería el último periodo de la América. Lo hizo un Simón Bolívar después de los procesos de independencia. Lo hizo un Simón Bolívar cansado por las guerras civiles que se van a vivir en varios de estos países, de estas naciones, que incluso él logró independizarse del Imperio Español. Pero lo que de alguna manera nos termina narrando esta carta es una realidad que ve muy claramente Simón Bolívar. Los latinoamericanos estamos siempre en un conflicto constante, una guerra civil constante, por las definiciones de qué es lo que queremos ser y cómo lo queremos hacer. Y ese fenómeno, si uno lo revisa en todos los países de América Latina, vamos a encontrar siempre inconsistencias, algunas más marcadas que otras. O vamos a ver en algún momento en el siglo XX breves democracias, en algunos casos, y en otros dictaduras de distinto tipo, que terminan de alguna manera también imponiéndose un sello populista muy estilo latinoamericano. Hay dos ejemplos del populismo latinoamericano del siglo XX, digámoslo así, la primera mitad del siglo XX, que sobresalen del resto por precisamente gobernar bajo un esquema populista, utilizando las emociones, utilizando un modelo para ellos exitoso por la forma en la que se pueden ir manejando las cosas. Es el caso de Getúlio Vargas en Brasil y el caso de Perón en Argentina. Ya regresando ya un poco más a este populismo en América Latina que hoy ya conocemos, hay una serie de antecedentes importantes. Y es que América Latina tuvo su caso, digámoslo así, de narrativa y un caso muy particular que le va a dar un ingrediente interesante al socialismo, que es el caso Cuba. Cuba, como un país que va mediante la revolución a llegar al poder e instaurar ahí a un dictador que es Fidel Castro. Bueno, ¿qué pasa? Desde la guerra de los misiles hasta principios de la década de los 90 del siglo XX, que Cuba estaba pegado prácticamente a la URSS, vivía de la URSS, vivía de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, vivía de lo que hoy en día es Rusia. Y esta dependencia que tenía tan fuerte incluso hizo que en su constitución se reconociera a la URSS como su protector.
de su propia constitución. Pero va a haber tres acontecimientos en el que el mundo le da un fin a este modelo socialista. La caída del muro de Berlín, que dividía a la Europa occidental de la Europa oriental, la caída de la URSS, después del fracaso de la perestroika y de cómo Gorbachev tiene que terminar renunciando a la secretaría del Partido Comunista Ruso, y cómo se instaura un nuevo sistema, quitando este modelo soviético, nace Rusia. Y una Europa del Este que opta por la democracia, una Europa del Este, que era la cortina de hierro, que empieza a vivir modelos democráticos. El más sobresaliente en fotografía, Lech Walesa, con solidaridad. ¿Qué pasa en América Latina? Cuando Fidel Castro ve que está cayendo el socialismo, veamos este breve video de lo que termina diciendo Fidel Castro, antecediendo lo que viene. Porque si mañana o cualquier día nos despertáramos con la noticia de que se ha creado una gran contienda civil en la URSS, o incluso que nos despertáramos con la noticia de que la URSS se desintegró, cosa que esperamos que no ocurra jamás, aún en esas circunstancias, Cuba y la revolución cubana seguirían luchando y seguirían resistiendo. Aquí queda claro que Fidel ya sabía que iba a caerse la URSS, y entonces empieza a proyectar algo que ya existía en la región, pero le empieza a dar una nueva narrativa, y es el populismo latinoamericano. El populismo latinoamericano se funda principalmente en una suma entre la doctrina marxista, que ya se ha dado aquí en el seminario, sobre esa visión comunista, y se combina con una parte importante del fascismo, de ese socialismo nacionalista. En otras palabras, el populismo latinoamericano toma estas figuras de liderazgo carismático, incluso reunión de masas en torno a la figura de un solo personaje, como el fascismo, y al mismo tiempo ese tema de una lucha de clases por una vía armada, que es esa esencia de la doctrina marxista. Así podríamos decir que va fundándose el populismo latinoamericano aquí en la región. Aunque es importante mencionar algunos antecedentes, como el propio Ernesto Che Guevara, compañero de Fidel en el proceso de la Revolución Cubana, que escribe en el mensaje en la Intercontinental, esa revista que se escribía por lado de la izquierda más radical en América en el siglo XX, bajo el título de Crear 2, 3, muchos Vietnam, es la consigna. Dice Ernesto Che Guevara: el odio como factor de lucha. El odio, intransigente enemigo, que impulsa más allá de las limitaciones naturales del ser humano y lo convierte en una efectiva, violenta, selectiva y fría máquina de matar. Nuestros soldados tienen que ser así. Un pueblo sin odio no puede triunfar sobre un enemigo brutal. Esa lucha, ese enfrentamiento directo con las clases, lo trata de ver ahí reflejado. Es el enemigo al que hay que ir venciendo en ese sentido. Los comunistas, continúa el Che Guevara, dice, deben pensar como masa, rechazando el individualismo. Me siento tan patriota de Latinoamérica, de cualquier país de Latinoamérica, como el que más, y en el momento en que fuera necesario, estaré dispuesto a entregar mi vida por la liberación de cualquiera de los países de Latinoamérica, sin pedirle nada a nadie, sin exigir nada, sin explotar a nadie. Déjeme decirle, a riesgo de parecer ridículo, que el revolucionario verdadero está guiado por los grandes sentimientos de amor. La victoria siempre, patria o muerte, el resto el Che Guevara. Ahí vemos un poco eso. ¿Qué pasa entonces cuando se está cayendo el muro de Berlín, cuando ya está la URSS deshaciendo? Rápidamente, el Partido Comunista Cubano y su comité central deciden sustituir la estrategia de la guerrilla, que fue la estrategia que utilizó Cuba en otros países de América Latina e incluso
algunos otros países del mundo, de hacer guerrilla para llegar al poder, para entrar entonces ahora a una organización o entrar a una visión de organizarse de forma más estratégica, llegando al poder por la vía electoral. Y es así como el Departamento de América del Comité Central del Partido Comunista Cubano decide fundar en 1991 el Foro de Sao Paulo. ¿En dónde? Allá en Sao Paulo, Brasil, en el que se encuentra el Partido de los Trabajadores, el Lula da Silva, como uno de los promoventes, de los creadores de esta propia dinámica. Del foro participan partidos políticos y movimientos de distintas partes del continente, de la región, incluso algunos del Caribe, como vemos aquí. Por ejemplo, de Argentina está el presidente Fernández, es miembro del Foro Sao Paulo. Evo Morales fue miembro del foro como presidente. De Brasil, Lula da Silva, del Partido de los Trabajadores, de los cuales son fundadores, los dos, tanto Lula como el partido. En Chile hay 12 partidos, actualmente son oposición al gobierno. En Colombia no hay partidos políticos y movimientos, todos son de oposición ahorita. En Costa Rica hay 2 partidos de afiliados. En Cuba, bueno, pues es partido único, el Partido Comunista Cubano. Y obviamente Miguel Díaz-Canel, el presidente de Cuba, es miembro del foro. Curazao también tiene un partido político inscrito. Ecuador, en la época de Rafael Correa, como presidente fue miembro del foro. El Salvador tiene un partido político que es actualmente de oposición. Guatemala, 3 de oposición al actual gobierno. Haití, un partido político afiliado. Honduras, un partido político afiliado. Martinica, 2 partidos políticos afiliados son de oposición. México, 3 partidos políticos afiliados, el PRD, Morena y el PT, de los cuales Morena y el PT son actualmente gobierno. Nicaragua, un partido político con el presidente Daniel Ortega, que es miembro del foro, que es también de los que han ido ahí recolectando. De Panamá, el presidente Laurentino Cortizo del PRD es miembro del foro. En Paraguay hay 9 partidos afiliados, son oposición al actual gobierno. Y de Perú, 11 partidos políticos y movimientos sociales, de los cuales son oposición al actual gobierno. De Puerto Rico, 4 partidos políticos y movimientos. De República Dominicana, 11 partidos. Santa Lucía, 1 partido. Trinidad y Tobago, 1. Uruguay, 13 partidos. Venezuela, 5, de los cuales, solamente Maduro está afiliado al tema del foro. Vamos a ver qué dice la famosa Gloria Álvarez, que ustedes saben, ha sido una especialista en el tema del populismo, y que ha hablado y demás. ¿Qué habla precisamente? ¿Qué dice del foro de Sao Paulo? La primera pregunta con la que quiero arrancar, no me tienen que levantar la mano, respóndanselo ustedes y también a los periodistas que están en la sala de periodismo viendo esta conferencia. ¿Cuántos de ustedes aquí saben lo que es el Foro de Sao Paulo? No tienen que levantarme la mano, pero respóndanselo ustedes. Gustavo nos acaba de enseñar muchos de los síntomas de lo que ocurrió en Venezuela. Ahora yo les voy a explicar de dónde viene esto, porque no surgen estas cosas por casualidad, ¿sí? No es de que de la nada está pasando todo esto. Todo esto es una estrategia muy bien armada que se va pensando por décadas. Y por eso es imperativo saber lo que es el Foro de Sao Paulo. Y México, de todos los países en América Latina en los que yo he trabajado, donde he estado dando conferencias, donde me he reunido con políticos, con jóvenes, con empresarios, es el país que menos enterado está regionalmente de todo lo que ocurre de Guatemala para el sur. Y eso hace obviamente que una amenaza sea mucho más fácil de ser infiltrada. Este señor está hablando en el año 1998, ¿ok? Como muchos cubanos le dijeron a los venezolanos, tengan cuidado porque Chávez se escucha igual que se escuchó Fidel Castro a principios de los 60. ¿Y qué hicieron los venezolanos? Se burlaron de los cubanos. Les dijeron exagerados, les dijeron estás en fantasía, Cuba es una isla, nadie puede ir a rescatarla. En cambio, Venezuela es vecina de Colombia, es vecina de Brasil, eso aquí no va a pasar. Y créanme que creo que hoy por hoy está mejor vivir en Cuba, que no es que sea un paraíso, a estar en Caracas. Entonces, nadie aprende en pellejo ajeno, ¿sí? Si podemos regresar a la infografía que yo tenía antes. Si todos aprendiéramos en pellejo ajeno, los chinos, antes de seguir a Mao, hubieran aprendido de la miseria que estaban viviendo los rusos en los gulags.
Si todos aprendiéramos en pellejo ajeno, los vietnamitas hubieran aprendido de los chinos y de los soviéticos. Si todos aprendiéramos en pellejo ajeno, los cubanos hubieran aprendido de los soviéticos, de los chinos y de los vietnamitas. Si los venezolanos hubieran aprendido en pellejo ajeno, hubieran aprendido de los cubanos, etcétera, etcétera. Entonces nunca nos creemos el cuento. Eso aquí no va a pasar. Y para uno no quedar como un paranoico, que lo que está es montando una teoría de conspiración, vamos a hablar con hechos y con realidades. Pero el populismo que actualmente estamos viviendo en América Latina sí tiene una fecha de nacimiento, y es el Foro de Sao Paulo en 1990. ¿Por qué? Porque en el momento en que Fidel Castro es exitoso y trae el comunismo por primera vez a América Latina en 1959, el resto de países latinoamericanos lo que hicieron fue un copy-paste de guerrillas marxistas. Guerrillas en Guatemala, en El Salvador, en Nicaragua, el APRA en Perú, en Uruguay, donde participó Mujica, guerrillas en Argentina y, por supuesto, la guerrilla más multimillonaria de todas, las FARC en Colombia. Todas estas guerrillas marxistas no se dieron por casualidad. Venían financiadas por la Unión Soviética con el entrenamiento cubano. Pero pasa algo en 1990. Resulta que se cae el muro de Berlín y la Unión Soviética se desploma. Y ya no hay mama soviet que pague dinero para las Kalashnikov, para los bombazos, para los secuestros, para todo lo que requiere un armamento guerrillero y enfrentarse contra el gobierno. Fidel Castro se empezó a dar cuenta que la Unión Soviética estaba colapsando desde 1987 y empieza entonces a ver cuál va a ser la estrategia para postergarse en el poder, porque Cuba es una isla que necesita recursos que vengan de afuera. Y si no iba a estar la Unión Soviética, ¿cómo iba a sobrevivir Castro en el poder? Entonces, busca a un joven marxista, sindicalista, apuesto, carismático, súper querido, de una de las naciones más millonarias de América Latina, Lula da Silva, en Brasil. Y le dice, oye Lula, aquí va a haber un problema, porque la Unión Soviética va a colapsar. ¿Cómo vamos a hacer para seguir llegando al poder? Y organizan en el año 1990 en Sao Paulo, Brasil, el primer foro de Sao Paulo. Y en ese primer foro de Sao Paulo asisten todos los partidos comunistas, todos los guerrilleros marxistas, todos los sindicalistas de izquierda de la región latinoamericana. ¿Qué significaba esto? Que si tú eras comunista, en lugar de agarrar un fusil e irte a la montaña, podías formar tu partido, presentarte a elecciones y que la gente te votara. Hay un pequeñito problema. ¿Cómo hacemos para que la gente vote por comunismo en pleno año 90, cuando acaba de desplomarse el muro de Berlín y estamos descubriendo que 100 millones de seres humanos han muerto víctimas del comunismo? Está un poquito jodido vender esa idea cuando tanta gente ha muerto. Entonces había que encontrar una manera de manipular la democracia para poder llegar al poder. Aquí la lucha no es violenta, no se trata de andar matando gente, ni de irse al monte en una guerrilla. Aquí de lo que se trata es de hegemonía cultural, o sea, lavar cabezas. Lo que tienen que hacer los comunistas es lavar cerebros. ¿Lavarlos dónde? En el cine, en el teatro, en la música, en la escuela, en la iglesia, en la casa, en la familia, en las conversaciones, en las tertulias, en los clubes de lectura, en lo que se lee. Y esa hegemonía cultural gramsciana es la que agarra el Foro de Sao Paulo en 1990 para manipular la democracia. Y ahí es donde el populismo, es decir, hablar de cosas gratis, cuando gratis no hay nada en esta vida, alguien lo tiene que producir, hasta el día que no se empiecen a crecer hospitales en los árboles, ¿sí? Dividir a la sociedad con odio, acabar con las instituciones y todo el manual que ya don Gustavo nos habló. El Foro de Sao Paulo se reúne todos los años, desde el año 90.
La última vez que se reunió en México fue en el año 2012. El primer presidente que ponen en el poder es Hugo Chávez, lo cual es una excelente noticia para Cuba, porque justamente el peor periodo de hambre y miseria que los cubanos han vivido es de 1990 a 1998, el famoso periodo especial. Y hasta que no entró el petróleo venezolano a reemplazar a mamá soviética, los cubanos estaban muy mal. Y ahora que el petróleo se desplomó, próxima parada, Colombia, porque el dinero de las drogas de las FARC es un excelente reemplazo del petróleo. Estos socialistas no piensan en décadas, piensan en siglos y están actuando por siglos. Entonces, si uno no comprende la magnitud regional de cómo está esta gente organizada, no la van a poder combatir. ¿Quiénes acudieron? De Cuba el Partido Comunista, de Colombia las FARC, de Nicaragua obviamente el Frente Sandinista, de Guatemala la URNG, de El Salvador el FMLN y de México, oh sorpresa, el PRD. Y ese es un gran reto para ustedes, porque a partir del año 2015, Morena también es miembro del Foro de Sao Paulo, pero el PRD es miembro del Foro de Sao Paulo desde que López Obrador estaba en el PRD. Entonces, yo en su lugar no sé qué haría, pues. No, se lo digo de verdad, porque si un partido hoy por hoy es miembro del Foro de Sao Paulo, lo que le está diciendo al mundo es: el socialismo del siglo XXI es la vía. La dictadura venezolana es lo que hay que emular. Vamos para allá. Un partido que hoy sea miembro de este foro está dándole aplausos y espaldarazos al genocidio que está ocurriendo en Venezuela. Y si ustedes salen a decir, Morena es miembro del Foro de Sao Paulo, ¿qué van a hacer cuando les digan y el PRD también? Por eso es importante entender si vamos a ser congruentes, como se dijo aquí antes, y si no van a llevar el populismo destructivo al poder, ver qué se hace con esto. Bueno, como ya se mencionó ahí, efectivamente, el Foro de Sao Paulo fue esa herramienta que se utiliza para, una vez que se ha caído la URSS, que deja de patrocinar principalmente a Cuba, se necesita en la región. Y lo que aprovechan es el éxito de esta narrativa para, en su momento, la victoria de esta propia dinámica del poder de Venezuela con Hugo Chávez. Tenemos después una versión moderna del Foro de Sao Paulo, que es el Grupo de Puebla. El Grupo de Puebla se funda el 12 de julio del 2019 en la ciudad de Puebla y es un foro político y académico integrado por representantes de la izquierda política iberoamericana. El Grupo de Puebla agrega a estos miembros del Partido Socialista Obrero Español, algunas simpatizantes de partidos de izquierda en Portugal. Entonces crean este foro. Un argumento de tipo académico. Sus principales fundadores tienen un objetivo principal, que es articular ideas, modelos productivos, programas de desarrollo y políticas de Estado de carácter progresista. Está compuesto por presidentes, expresidentes, referentes políticos y sociales dentro del movimiento socialista y por académicos de 12 países latinoamericanos, incluyendo España. Han realizado 2 encuentros presenciales, el primero en Puebla en junio y el segundo en Buenos Aires, Argentina, en noviembre. En el año 2019, 4 virtuales. Han participado 80 líderes de 17 países. El Foro de Sao Paulo, el Grupo de Puebla, aquí vemos rápidamente. El Grupo de Puebla, fundado hace apenas 4 meses atrás en México, promete ser el nuevo ámbito de reflexión y unidad para marcar el nuevo eje progresista en toda América Latina. Todo comenzó con el descontento político. Aunque no hay explicación sencilla, sí existe un denominador común
como el hastío con los modelos económicos que no satisfacen los anhelos de la clase media o la creciente tijera entre ricos y pobres. La justicia brasileña autorizó este viernes 8 de noviembre la libertad del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, encarcelado desde hace 1 año y 7 meses. Lula, Celso se va a acordar, me dio una sola orden. Você tem que ganar en Argentina. No me lo dijo una vez, me lo dijo 2, 3 veces. Cumplí, Lula, gané en Argentina y pusimos de pie a la Argentina y vamos a poner de pie a América Latina con todos ustedes. De un día para otro lo empezamos a ver cada vez más. En los noticieros, en los diarios, en las redes. Las primeras preguntas que se nos venían a la cabeza eran ¿qué pasa? ¿Por qué en tantos países? ¿Por qué Latinoamérica? Y cuando nos quisimos dar cuenta y caer en la realidad de que no eran simples protestas o manifestaciones, los principales factores y agentes ya habían sido activados, y nuestro continente se encontraba en crisis. Primero fue Perú. A principios de octubre, el presidente Martín Vizcarra anunció la disolución del Congreso, lo que provocó grandes protestas y manifestaciones a lo largo del país, y que la oposición decretara un golpe de Estado, resaltando que la disolución era inconstitucional y que se pretendía imponer una dictadura. Segundo fue Ecuador. El presidente Lenín Moreno anunció que se llevaría a cabo un plan de ajuste con eliminación de subsidios y medidas tributarias y laborales con el objetivo de bajar el gasto público, controlar el déficit fiscal y hacerle frente a la deuda, que se está volviendo insostenible. Esto desató una ola de manifestaciones violentas en Quito y el resto del país, dejando miles de detenidos y varios civiles muertos y heridos, lo que forzó al gobierno a decretar un toque de queda, que, de esperar, no logró aliviar la situación, y los destrozos en las grandes ciudades continuaron. Luego Chile, probablemente el que más impactó a todos, ya que al ser uno de los países más prósperos de la región, sorprendió que en un abrir y cerrar de ojos se encontrara en un estallido y crisis social casi imparable. El presidente Sebastián Piñera decretó un aumento de tarifas en el sistema público de transporte de Santiago, que entraría en vigor a partir del 6 de octubre. Como consecuencia, cientos de estudiantes se concentraron en un intento de evasión masiva en el metro de la capital del país. El número de personas en protesta aumentó con el paso de los días. Los incidentes no cesaban. Los medios mostraban cómo varias unidades del metro eran incendiadas y vandalizadas como respuesta al aumento. Seguidamente comenzaron a darse focos de protestas violentas en varias partes del país. Piñera decretó estado de emergencia y toque de queda. Los muertos, heridos y detenidos aumentaban y la situación en las calles era insostenible. El mandatario entonces optó por realizar cambios en su gabinete, sumando representantes que poco adherían a los ideales del liberalismo que hicieron próspero a Chile, pero que supuestamente contribuirían a aliviar el malestar civil. Bueno, vamos a poner hasta aquí pausa para mencionar, aquí está el Grupo de Puebla, que es la versión, digamos, más fresca del Foro Sao Paulo, una vez que el Foro Sao Paulo ha estado, especialmente por el caso de Venezuela, está ya muy quemado, muy fragmentado. Y aquí vemos la participación de diversos personajes de la izquierda de América Latina. Ahí pueden ver ustedes sentados, por ejemplo, desde Beatriz Paredes hasta René Bejarano. Arriba pueden ver a Cuauhtémoc Cárdenas, o pueden ver al propio Gustavo Fernández, presidente argentino, dentro de los que han participado en este grupo. Están algunas de las figuras internacionales, Alberto Fernández, Dilma Rousseff también, Lula, Samper, presidente de Colombia, Luis Zapatero, Enrique Ominami, que es también parte importante, Correa, Lugo, Cuauhtémoc Cárdenas, Evo Morales. Se dan cuenta que aquí está ausente Venezuela. Venezuela lo sacaron de esta dinámica del Grupo de Puebla porque ya está muy quemado, digamos, ante el espectro. Pero, de alguna manera, tratan de dar. Y aquí en México los fundadores del Grupo de Puebla son Cuauhtémoc Cárdenas, Mario Delgado, Beatriz Paredes, el actual subsecretario de América Latina, Maximiliano Reyes, Zoe Robledo, el director del Seguro Social, el ex senador Carlos Sotelo García, del PRD. Y bueno, el propio Grupo de Puebla tiene un Consejo Latinoamericano de Justicia y Democracia, el CLAJUD,
acordado en ese mismo grupo de Puebla, en su reunión inicial, en julio del 2019, nace con el objetivo de estudiar y combatir la utilización de la justicia como arma de guerra política y sus efectos devastadores en la gobernanza y en la institucionalidad democrática de la región. Es lo que ellos terminan diciendo. Y lo que ellos dicen en su narrativa es que esto sucede porque la región está experimentando una ofensiva desde poderes fácticos que, entre otros subterfugios, utilizan el sistema de justicia con el propósito político de atacar las experiencias progresistas de los gobiernos, sus partidos y sus líderes. De este modo, grupos comunicacionales, conglomerados económicos, gremios empresariales, organizaciones internacionales, agencias de calificación de riesgos están haciendo política sin haber ganado un voto y, por tanto, sin responsabilidad pública y usando como estrategia la juridización de la política. Es decir, el grupo de Puebla, de alguna manera, trata de, les digo, ponerle un lado fresco a lo de Sao Paulo, tratando de utilizar igual el argumento de que llegan por las vías de las urnas, pero para implementar nuevamente su propio modelo. Y bueno, voy a hablar ahora de otras influencias del populismo latinoamericano y será lo que se planteó como el socialismo del siglo XXI. ¿Qué es el socialismo del siglo XXI? Es esta propuesta de modelo realizada por este personaje, Heinz Dietrich Stephan, un académico de la UAM Xochimilco, un sociólogo alemán, que fue el asesor de Chávez al inicio de la carrera política de Chávez. Esa teoría, la teoría del socialismo del siglo XXI, es una teoría político-económica. Está basada en ejes como el desarrollismo democrático, la economía fundada en el valor del trabajo, la democracia participativa, el fin del enriquecimiento personal y de la clase política y en un Estado no clasista. Es una combinación, digámoslo así, de pensamiento claramente marxista, pero metiéndole elementos como la utilización de la vía democrática, que es su principal aporte a la región. Y esto lo van a utilizar, esta parte de vía democrática, partidos de corte socialista para acceder al poder y no hacerlo por vía de las armas. Recordemos que Chávez va a ser parte de un golpe de Estado en la década de los 90. Cuando sale de ese golpe de Estado, cambia su dinámica, cambia su narrativa, y en esa primera elección en la que participa en 1998, que gana de forma legítima, de alguna manera él trae esta narrativa de ser ya un hombre convertido, un hombre bueno. En 2007 rompe, por ejemplo, con Chávez, Heinz Dietrich, y sus rompimientos son por diferencias en el manejo económico a consecuencia de la caída de los precios del petróleo. Por cierto, hoy en día Heinz Dietrich asesora al gobierno chino. Y bueno, los populismos de izquierda, algunos analistas consideran que son experimentos tardíos. ¿Por qué son experimentos tardíos? Porque llegan después de las dictaduras militares, después de algunos procesos democráticos en los que ganan principalmente fuerzas ya sea de derecha o de centro derecha, y pues siempre, a excepción del caso de Chile con Salvador Allende, obviamente el caso de Cuba, el resto de los países veía con cierto sigilo todo lo que se daba en estos modelos de una izquierda socialista. Pero bueno, se da esta nueva oleada de populismos que se dan en países como Venezuela, en Argentina, en Brasil, en Bolivia, Ecuador, Nicaragua, y ahora también hay que decirlo, en España con Podemos, que no es América Latina, pero es un caso ahí diferente, y el caso de México. ¿Cuáles son los resultados de los populismos de izquierda? Quiebras económicas, disolución social, una política maniquea, esta lucha de clases fuerte, mucha demagogia, destrucción de la democracia, una tendencia totalmente totalitaria. La utilización del poder con un aspecto donde el autoritarismo es el que rige. Y algo que también se ha demostrado de estos gobiernos es que hay una fuerte corrupción al respecto. Por cuestión de tiempo no voy a presentar todos los videos, voy a ir presentando aquí. También aquí llama la pena, vale la pena, un escrito que hace Enrique Krause sobre lo que él ha denominado la arqueología del populismo. Y argumenta Enrique Krause que el populismo ha sido un mal endémico de América Latina. Ya les decía el caso de Juan Domingo, de Getúlio Vargas, el caso de Chávez o los Kirchner Fernández. Y bueno, dice, el líder populista arenga al pueblo contra el no pueblo. Les decía al principio,
anuncia el amanecer de la historia y promete el cielo en la tierra. Por otro lado, cuando llega al poder, con micrófono en mano, va a decretar lo que él va a considerar como la verdad oficial. Desquicia la economía, asucia el odio de clases, mantiene a las masas en continua movilización, desdeña los parlamentos y todo lo que sea contrapesos, manipula las elecciones y acota las libertades. Su método es tan antiguo como los demagogos griegos. Ahora quienes dirigen al pueblo son los que saben hablar. Las revoluciones en las democracias son causadas sobre todo por la intemperancia de los demagogos, los que saben hablarle bien bonito al pueblo, no necesariamente los que saben gobernar. El ciclo se cerraba cuando las élites se unían para remover al demagogo, reprimir la voluntad popular e instalar la tiranía. Esto lo menciona el libro Aristóteles en el libro de Política. En América Latina, los demagogos llegan al poder, usurpan, desvirtúan, manipulan y compran la voluntad popular y van instaurando una especie de propia tiranía. Juan Claudio Lanchín, otro escritor, en el que hace la similitud con el tema fascista. Las máscaras del fascista, dice, un caudillo fascista tiene tres cuestiones muy claras. Es de un discurso mesiánico, es carismático y tiene un origen plebeyo, donde esa cultura del esfuerzo es la que vende parte de esa propia narrativa. Y también habla sobre las máscaras del propio fascismo. Dice que, por ejemplo, el brazo lo pone en relación a un cuerpo humano. Dice, a ver, la oreja son los servicios de inteligencia. La boca es la propaganda política. El corazón es su fe, la fantasía redentadora. Y su brazo, los grupos de choque o los paramilitares. Y el propio Lanchín nos recuerda que busca el fascismo la refundación de la patria, reformar las constituciones y las leyes. Esto es, con este discurso nacionalista, estamos haciendo una nueva nación. Y cambio las reglas del juego, las reglas escritas. Casi todos estos gobiernos llegan y cambian sus constituciones y hacen nuevas constituciones o modifican las leyes y ellos piensan que ya al estar plasmado en la ley, que los programas públicos ya son en automático, ya son palabra divina, y quedan ahí guardados. Destruyen las instituciones liberales, principalmente por su carácter de autonomía, y son, eso sí, en un discurso antiliberales y antinorteamericanos, que ese es un elemento también parecido. Él lo que busca es que el personaje, el líder carismático, la cabeza, sea identificado con el partido con el Estado con la nación con la patria con el pueblo con la historia épica. Y es la forma en la que estas figuras populistas se quedan inmortalizados, porque van vendiendo eso, que él es el partido es el Estado con la nación con la patria con el pueblo, y el pueblo entonces con esa historia épica. Francis Rebel también hace otra analogía en su ensayo sobre la cuestión judía. Dice, Karl Marx y mi lucha de Adolfo Hitler tienen similitudes. Los dos tienen carácter antisemita. Y en estas combinaciones también comparten en el fondo motivaciones, métodos, orígenes intelectuales, fines muy similares y a veces idénticos sobre precisamente cómo ellos van viendo al tema del mundo. Y bueno, ¿qué podemos decir de las características más particulares del populismo latinoamericano? Tiene un desprecio por la libertad, principalmente la individual. Una idolatría por el Estado y el líder. Complejo de víctimas por ser salvadores. Siempre, al ser los salvadores, sufren por los malos. Culpar al pasado y otros actores, ya sea empresarios, Estados Unidos, la oposición política partidista, los medios de comunicación críticos, las Fuerzas Armadas, etc. ¿De qué? Pues del fracaso de sus políticas públicas. La utilización de términos religiosos es una característica del populismo latinoamericano. Odio al neoliberalismo y al libre mercado. Consultar lo que conviene al pueblo, lo que conviene. Una pretensión democrática de constantemente hacer esa dinámica de referéndum. Una falsa austeridad. Un mensaje dirigido al pueblo en contra del antipueblo. Es decir, a los burgueses y las élites del poder.
radicalización de su mensaje en tiempos de crisis. Siempre todos los gobiernos del populismo latinoamericano, cuando están en crisis, se radicalizan. Y eso sí, un líder carismático y mesiánico que vaya caracterizando todo. Vamos a poner rápido algunos ejemplos en poco tiempo ya que me queda, ya estoy, yo sé que estoy encima del reloj, pero para que quede más claro esa parte. Este es el edificio La Francia. Está ubicado frente a la histórica Plaza Bolívar de Caracas. En su interior trabajaron hasta el domingo unos 90 comerciantes de joyas que debieron cerrar sus negocios luego de que el presidente venezolano Hugo Chávez declarara la expropiación del inmueble en su programa dominical de radio y televisión. ¿Y este edificio? Es un edificio que tiene comercio privado de joyería. Exprópiese, exprópiese. La medida cayó por sorpresa para estos comerciantes que por décadas habían ocupado estos establecimientos. No puede ser que de un día a otro día nos boten de un edificio. No tenemos a dónde ir. Como te digo, fue de manera pues intempestiva, sorpresiva. Yo el domingo tenía una empresa, una pequeña empresa, y en 2 segundos dejé de tener empresa. Y ya resignados, dejaron sus estanterías vacías y llevaron a un lugar seguro sus joyas y cajas fuertes, a pesar de que desconocen cuándo se ejecutará la medida de ocupación. Nos tomamos la precaución. Bien, ese es un ejemplo de esta dinámica. La idolatría del Estado. Voy a poner otro ejemplo rápido. Andrés Antonio Espino. Yo tenía 8 años. Murió mi mamá y quedé un niño en la calle. Lo que me pasó a mí no lo quería para mis hijos. Me gustaría que vieran el cerro donde yo vivía. Hasta que llegó el Bolívar el hombre que sacó a mi familia de abajo. Nunca me imaginaba, ni trabajando toda la vida, vivir acá. Mire, mi casa, paraíso. Mis hijos nacieron ahora en algo digno. Yo tengo un dicho que dice así: primero Dios, segundo mi comandante. Bueno, otro ejemplo que puse, culpar al pasado es los actores, como los empresarios. Trabajadores, a la dignidad de la clase obrera venezolana, que no se dejen manipular por los explotadores. Da tristeza como algunos trabajadores de la Polar. Mendoza, te acepto el reto, ¿sabes? Vamos a ver quién aguanta más, Mendoza. Vamos a pulsear, pues. A ver. Tú con tus millones y yo con mi moral, Mendoza. Porque tú eres un ricachón, tú vas para el infierno, para el cielo no vas. Más fácil será que un camello pase por el ojo de una aguja a que un ricachón como tú, Mendoza, vaya al reino de los cielos. Y este es el reino del pueblo. Te acepto el reto, Mendoza. Vamos a ver quién aguanta más. Si tú con tu Polar y tu riqueza, y yo con mi pueblo y con mi dignidad de soldado revolucionario, te la acepto, Mendoza. Ok, está bien. Sigue manipulando trabajadores, y poniéndoles un número en el pecho, como si fueran prisioneros, que lo que da es vergüenza. Pero bueno, son los trabajadores, Barragán, desclasados. No, los trabajadores esos de la Polar, que no son todos, por supuesto, que salen con un trabajo. Y así podríamos irnos con ejemplos de cada uno de los distintos actores. Por cuestión de tiempo ya no mencionaré, pero sí, obviamente, nada más dejaré este pedacito de este otro video para que ustedes vean un poco el ejemplo de estos populistas. Seguimos con Venezuela. En 3 ocasiones tuve la oportunidad de entrevistar a Hugo Chávez. No fueron entrevistas fáciles. La primera vez hablé con él antes de las elecciones presidenciales de diciembre de 1998. Y ahí un Chávez muy moderado, vestido de civil, mintió 3 veces. Dijo que entregaría el poder en 5 años o menos y no lo hizo. Dijo que no iba a nacionalizar ninguna empresa y lo hizo. Y dijo que no tomaría el control de los medios de comunicación privados y lo hizo. Por eso en la internet esa entrevista es conocida como las 3 mentiras de Chávez. Comandante, déjeme hablarle sobre el miedo que usted genera en muchísimas personas. En el exterior hay gente que le tiene miedo. Usted sabe eso, ¿no? No sé por qué. Bueno, primero, dicen que no es demócrata. ¿Usted está dispuesto a entregar el poder después de 5 años?
Claro que estoy dispuesto a entregarlo, no solamente después de 5 años, yo he dicho que incluso antes, porque nosotros vamos a proponer aquí una reforma constitucional, una transformación del sistema político para tener una democracia verdadera, mucho más auténtica. Si, por ejemplo, yo a los 2 años resulta que soy un fiasco, un fracaso, o cometo un delito, un hecho de corrupción o algo que justifique mi salida del poder antes de los 5 años, yo estaría dispuesto a hacerlo. ¿Nacionalizaría algún medio de comunicación, algún medio No, privado? basta con el medio de comunicación que tiene el Estado hoy. El Estado tiene el Canal 8 venezolana de televisión. Hay que repotenciarlo, ponerlo a trabajar en función de la educación nacional, de los valores nacionales. Los demás canales, yo tengo las mejores relaciones con ellos, con los medios de comunicación. Deben seguir siendo privados. Más bien estamos interesados en que se amplíen, se profundicen. ¿No hay intención de nacionalizar absolutamente nada? No, absolutamente nada. Incluso hemos dicho, nosotros estamos dispuestos a darle facilidades aún más de las que hay a los capitales privados internacionales para que vengan aquí a invertir en las más diversas áreas: agricultura, agroindustria, petroquímica, industria gasífera, todo lo que es el desarrollo del país, que tenemos vea que tenemos un proyecto bastante ambicioso que necesitará de la inversión privada. Yo aprovecho para hacer un llamado a todo el mundo. Yo no soy el diablo, yo soy un hombre que va con los mejores lazos de hermandad a trabajar conjuntamente con todos los países de América Latina, de Norteamérica y del mundo entero. La última pregunta de Cuba es esta. Si para usted Cuba es una dictadura o no es una dictadura. Sí, es una dictadura. Sí, es una dictadura. Sí, pero no puedo yo condenar a Cuba. ¿Sabe? Hay un principio de derecho internacional que es la autodeterminación de los pueblos. Los pueblos deben darse sus gobiernos o deben hacer sus propias historias. Yo no puedo desde Caracas, sentado aquí, empezar a juzgar a los gobiernos y a los pueblos del mundo. Bueno, eso nos deja una claridad ahí. ¿Cómo está el mapa? Estaba el mapa hasta 2019. Pues sí vemos la presencia, fueron disminuyendo ahí los gobiernos del populismo latinoamericano. El fin de semana hubo buenas noticias. Ecuador gana a la derecha, Perú también está por ganar a la derecha el próximo fin de semana. Ha dado poco a poco un cambio, que sí regresa en el caso de Argentina Alberto Fernández, y en el caso de México la presencia del propio López Obrador. Y bueno, no voy a dejar de comentar la presencia de los grupos anarquistas. Hay que diferenciarlos de este populismo, pero que se han ido afianzando en esos procesos, en esos países donde se ha dado. Son instrumentalizados por alguien, eso queda clarísimo. Suelen ser muy violentos, ultrarradicales y, hay que decirlo, antistemáticos. Ahora hay una fuerte narrativa anticapitalista. Son antihispánicos, un indigenismo rampón, feministas ultras y a veces también pro-gay, con tácticas semiterroristas. Y hemos visto cómo han aparecido en distintos momentos en el ataque en Chile, por ejemplo, por las manifestaciones masivas, en Estados Unidos con el movimiento de Black Lives Matter, y en México también con distintos movimientos y acciones. Y bueno, encontramos nosotros en todo este sentido una gran contradicción de estos gobiernos. A esto encontramos un elemento todavía importante que se da, que son los enojopopulismos. ¿Qué son los enojopopulismos? Es que a partir precisamente de este modelo neoliberal, sí es cierto que en muchos países del mundo se dio un aumento de salarios al menos del 98% entre el 95 y 2024. Pero después se dio un proceso de gran recesión, se estancó el precio de los salarios entre 2005 a 2014, una gran recesión con la quiebra de Lehman Brothers, que cruza y hace chuza en todo el mundo. En 2008 se da un proceso de rescates de bancos y una receta aplicada en la Unión Europea. Menos gasto, más ingreso, congelación de pensiones, reducción de salarios, aumento del IVA, de servicios gubernamentales e impuestos. Hay una pobre gobernanza, se abarata el despido de trabajadores y el desalojo de inquilinos, aumenta el desempleo y llega la generación de los famosos millennials afectados con un estilo de revancha posterior. Después vemos las crisis provocadas por estas malas decisiones económicas. La crisis de Islandia, que llevó a banqueros a la cárcel, la crisis de Grecia, donde el presidente se puso a repartir dinero a lo loco y que tuvo una recesión de más de una década, con una caída del PIB del 29%,
la crisis de Portugal, donde la población se fue a trabajar al extranjero, el golpe en Alemania al sector exportador, donde se reduce el gobierno la jornada laboral para evitar despidos, la crisis en Irlanda, Italia y Gran Bretaña, el caso del Brexit, que deciden salirse, y vemos una recuperación, espectacular aumento de la prosperidad económica, pero no del bienestar de las mayorías. Esto, un aumento de la desigualdad, un fenómeno aparecido tanto en Europa como en América, eso ha ido exaltando el nacionalismo y contra el libre mercado, una globalización y migrantes extranjeros. Eso es en la parte de la narrativa. Han empobrecido la clase media y destruido todo sentido de identidad nacional y de soberanía. Capitalización del sentimiento antélite de las clases medias, a las que consideran depredadoras, y las élites y gobiernos perdieron el control de los medios de aparición, la aparición de las redes sociales. Estos elementos son los que hacen en estos momentos una segunda oleada del populismo latinoamericano. Que lo quise yo dejar con ejemplos muy claros para que tuviéramos una idea de cómo se fue implementando este modelo en el que se utiliza la vía democrática para instaurar un modelo de origen marxista. Entonces, ahora sí que quedo para las preguntas. Pues muchas gracias, Guillermo, nuevamente por una gran ponencia, por una gran presentación, por el tema tan perfecto que ahorita pues nos come en estos momentos en la actualidad. Y pues vamos con la sección de preguntas. La primera es, pregunta José Ángel Arán Escalona. Yo siempre tengo esta duda. Izquierda socialista es Chávez, Maduro, López, Castro. Derecha radical, Pinochet y Hitler. ¿Cuál sería el centro ideal? Pues mira, yo creo que el centro ideal sería un gobierno que practica la doctrina social, un gobierno que practica el humanismo cristiano dentro de sus propias bases, es decir, que implemente valores fundamentales, la búsqueda del bien común, una verdadera distribución de los bienes, que implemente todo este tipo de dinámicas. Y ahí contesto a la que estoy viendo después también del mismo Arán Escalona, que dice Bolsonaro, Macri, ninguno funcionó. Pues no funcionaron, porque en el caso de Macri, nunca supo utilizar a sus aliados y nunca implementó un modelo hacia una opción humanista. Se centró más en el recurso de la recuperación del capital. Eso también de alguna manera se fue, digamos, del otro lado. El caso de Bolsonaro es un caso interesante porque Bolsonaro, por una desgracia, que fue un atentado que tuvo en su campaña, es que él gana la presidencia de Brasil ante un Brasil corrupto a consecuencia de los gobiernos de Lula y compañía, de Dilma. Termina de alguna manera Bolsonaro con una visión muy populista, pero también se equivoca al querer también desaparecer la autonomía de los órganos. Es decir, hay que entender que un gobierno exitoso es el que deja, el que respeta de alguna manera con mucha claridad los contrapesos, las autonomías, y entendiendo que se debe utilizar la democracia en los momentos correctos para hacerlo. Pues muchísimas gracias y pues José Ángel Arán, ya creo que contestaron tus preguntas. La siguiente pregunta es anónima y se expone. ¿El populismo de Obrador terminará en 2024 o se reelegirá? Como dicen algunos legisladores locales. Bueno, yo creo que hay un panorama difícil de que él como en su persona se pueda reelegir, pero sí creo que quiera implementar la venta de la cuarta T, del modelo que él ha denominado cuarta transformación, como algo que se pueda ir implementando a futuro. Hay varias claves en esto. López Obrador no es un presidente que hable de sexenio. Los presidentes anteriores hablaban durante mi sexenio, durante el gobierno de mi sexenio, y no, López Obrador nunca dice la palabra sexenio. Esa es una mala señal. Yo creo que él quiere implementar un modelo que dure muchísimo tiempo, que sea a un mediano y largo plazo, que es un poco la dinámica que suelen utilizarse. Me queda claro entonces que a lo mejor él no se reelige en su persona, pero sí va a tratar de ser el gran elector y poner al sucesor y tener un control hacia el sucesor. Va a depender del sucesor la habilidad que tenga para seguirle rendiendo esta pleitesía, solamente sea la moda pasajera de este gobierno del propio López Obrador. Muchas gracias, Guillermo. Siguiente pregunta, Silvia Dorantes menciona, ¿quién patrocina el Grupo de Puebla? Pues mira, con muchos de estos grupos hay fondos de algunas
algunas organizaciones, algunas empresas, algunas fundaciones transnacionales que deciden de alguna manera apoyar este tipo de proyectos. ¿Por qué? Porque algunos simple y sencillamente no comulgan con el capitalismo, otros porque quieren ver una forma de manipular la región e instaurar otro tipo de intereses más de tipo económico. Uno de los que sabemos y ha sido siempre muy polémico es el caso de George Soros con su fundación, en su momento también Bill Gates y algunos otros de esos personajes que han de alguna manera querido siempre patrocinar, pero sin duda hay mano de varios gobiernos en funciones o exgobiernos que sin duda utilizaron recursos para ese tipo de cosas. El Foro de Sao Paulo creció exponencialmente una vez que Venezuela llegó al poder. Incluso el gobierno venezolano pagaba en algún momento las convenciones, los foros, el hospedaje de todos los participantes y todo lo que se hacía alrededor de eso. Muchas gracias. Y por tiempos voy a hacer una última pregunta de Gerardo Rivera, que dice, ¿qué opinión tiene de las sociedades que viven en democracias parlamentarias? Porque mucho del problema es no tener una fuerte división de poderes, donde la figura presidencial no sea el centro de todo. Pues mira, sin duda los gobiernos parlamentarios, los gobiernos semipresidenciales, donde hay una fortaleza del sistema presidencial, del sistema legislativo, pues es un contrapeso, claro. Recordemos que el Parlamento representa al pueblo, ¿no? Es la Asamblea del Pueblo, representada por el voto de la gente, en una democracia así. En muchos de esos lugares, la democracia parlamentaria tiene un éxito muy interesante, porque de alguna manera obliga al diálogo, obliga a varias cosas. Pero lo que sí podríamos nosotros determinar es que tampoco es que sea la solución, porque puede ser un parlamento manipulado. Hoy en día en México tenemos un parlamento con una mayoría, por ejemplo, hacia el gobierno federal y se convierte única y exclusivamente en un levantadedos de las cosas del presidente, algo que no teníamos 20 años que no veíamos en México en el parlamento. Entonces, esto obviamente también tiene sus propias consecuencias. Y bueno, el no tener división de poderes, el no tener contrapesos, sí efectivamente catapulta la figura presidencial por encima de cualquier otra figura. Pues muchísimas gracias, Guillermo. No sé si tengas tiempo de responder una última preguntita. Una última pregunta con gusto. Perfecto, dice, ¿hay algún gobierno populista que haya funcionado de manera adecuada, ya sea en la actualidad o en otra época? Pues honestamente no hay así que uno diga, ay, este funcionó. No, la verdad es que han fracasado la mayoría de estos. Habrá algunos que habrán tenido más popularidad, por ejemplo, Pepe Mujica, que fue guerrillero y ya muy viejo llegó a la presidencia y que a lo mejor es visto por muchos como un símbolo de honradez, de honestidad, etcétera, pero hasta personajes como él, gobiernos como el de él, pues también tuvieron sus detalles. Por ejemplo, muchos hablaban del gran éxito del gobierno de Lula. El gobierno de Lula se decía era algo espectacular. Y después vimos que la corrupción fue la que los llevó al traste. ¿Por qué? Porque siempre, lo que mencionaba durante la conferencia, la corrupción se convierte en un elemento muy fuerte, un elemento que los acaba, que los agota. Ahora, habrá quien a lo mejor aplauda mucho la época a lo mejor de Getúlio Vargas en Brasil, pero bueno, no había democracia. Es decir, prácticamente dominaba él todo esa dinámica. Juan Domingo Perón tuvo épocas, sus distintos gobiernos, tuvo unas épocas en las que llevó a la mega crisis en Argentina. Entonces, no podríamos hablar de alguien que diga uno, híjole, este gobierno populista funcionó. La verdad, yo no encuentro elementos claros en ese populismo latinoamericano. Pues muchísimas gracias, Guillermo, nuevamente por tu ponencia, por tu pasión, por exponer este tipo de temas y pues el espacio, más que nada. Y muchas gracias a todos ustedes por estar en este módulo con nosotros. El próximo martes tenemos el módulo México del siglo XX, Desarrollo Estabilizador y Neoliberalismo con el licenciado Bacabel. Entonces, pues muchas gracias por haber participado en este módulo. Muchas gracias, Guillermo, como siempre. Y nos vemos el siguiente martes. Hasta luego y muchas gracias. Muy bien, hasta luego. Hasta luego.